¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de 1 metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Semanario Local presenta Contingencias, un debate local con mirada nacional, con la conducción de Claudio Ojeda, una producción independiente de Semanario Local. Hola, ¿qué tal? Esto es Semanario Local, mi nombre es Claudio Ojeda y el objetivo de esta instancia que hemos llamado Contingencia busca poder transmitir a los distintos estamentos de la sociedad regional, provincial y local el quehacer político, el análisis, la información a la que usted tradicionalmente no puede acceder en los medios de comunicación. Queremos contarle algunas de las situaciones que están ocurriendo en la trastienda del Osorno político y público que usted desconoce. Queremos analizar junto a usted distintas problemáticas y temáticas. Queremos abrirle los ojos, enseñarles a pensar y darle un abanico de oportunidades y de soluciones a un problema ciudad en distintos aspectos, ya sea educación, salud, manejo de nuestras finanzas públicas, municipalidad, y levantar una bandera que sirva para trabajar juntos contra uno de los flagelos actuales de este tiempo, que es la corrupción, la desidia y la falta de armonía entre el sentido de participar con la comunidad de buena forma y hacerlo de una manera poco transparente. Queremos compartir con usted Contingencia, y el día de hoy nuestro primer invitado, o con quien nosotros iniciamos este ciclo de programa que tiene que ver con el financiamiento que nos otorga el Fondo de Medios, es obviamente Juan Carlos Velázquez. Él es un un concejal de la ciudad de Osorno que se encuentra con nosotros, ya está en pantalla, y con quien vamos a conversar. Juan Carlos Velázquez, gracias por acompañarnos en esta primera aventura de Contingencia. Hola Claudio, muy buenas tardes, un saludo. Primero quiero aclarar una cosa, soy ex concejal, dejé mi periodo el año 2016. Dicho esto, nosotros hoy día consideramos que tú seas parte de este primer capítulo, puesto que nos tocó publicar contigo un artículo que se llama, que habla del proyecto fracasado del relleno sanitario en Osorno. Cuéntanos un poco en qué consiste ese gran fracaso que tú has manifestado públicamente desde los tiempos en que eras concejal. Bueno, lo primero que tengo que decir acá es que nace un proyecto por allá por el año 2010. Posteriormente, ¿no es cierto?, se cumple con algunos requisitos que establece la ley, de lo cual llega a cumplirse una licitación pública del año 2014, la cual en esa época yo era concejal. Y dentro de estos aspectos que para mí ya nace fracasada, porque en primera instancia el alcalde de Osorno, don Jaime Bertín Valenzuela, no quería que el Consejo Municipal conociera este proyecto, ni mucho menos que lo aprobara. Condición que nunca se le aceptó. Personalmente siempre le discutí que era obligación de que nosotros debiéramos conocer ese proyecto. Por lo tanto, debería pasar por Consejo. Bueno, pasó por Consejo, se discutió en el Consejo, y con mi voto en contra y mi voto que fue muy formulado, digamos, en temas de poder acreditar lo que yo quería plantear en el fundamento, es que justamente la empresa en ese entonces no tenía y no cumplía un requisito que era esencial, que se solicitaban en las bases administrativas y técnicas, que era experiencia en obras civiles, experiencia en obras como ese relleno sanitario en Chile. Posteriormente se aprueba con 4 votos de la Democracia Cristiana más el alcalde y 2 votos de concejal Vargas, el voto del concejal Vargas, ¿cierto? Y con ese voto y el voto del señor Chomalí se adjudicó esta obra bajo ciertos
aprehensiones que yo tuve, lo mismo tuvo el concejal Ilayú en su época, que planteó también ciertas cosas respecto a que no era viable un proyecto de esta magnitud, en el sentido de que nosotros no estamos en condiciones de adjudicarle a una empresa que en ese instante no cumplía con un requisito esencial de la base. Posteriormente, cuando se hace la licitación, se genera este contrato, se firma este contrato, ¿no es cierto? Y se accede a que la empresa deba comenzar a ejecutar la obra. En lo sucesivo del contrato, al momento que el contrato se firma y se hace entrega del terreno para que la empresa comience a hacer la obra, al poco andar se empiezan a apreciar ciertos atrasos, ciertas incomodidades, ciertas situaciones que para nosotros no eran justas ni procedía de un acto administrativo que debió y debe y siempre tiene que ser así, transparente y con mucha probidad ante la comunidad, porque recuerden que los recursos, sean de donde vengan, le pertenecen a la gente, le pertenecen al ciudadano y no a la autoridad. Ella está solamente para administrar estos recursos. Posterior a esto, se sabe que la empresa suspende, ¿cierto?, su contrato, suspende la obra y no sigue con la obra. Y sale publicado en algún medio por ahí de que la empresa no sigue con la obra y abandona la obra. Y nos encontramos posteriormente en el tema de la denuncia y la demanda que hizo ante el juzgado en Osorno, solicitando un incumplimiento de contrato por parte del municipio, ¿cierto? La empresa demanda al municipio por más de 6.000 millones de pesos, lo cual acoge en parte el juez e indica 3.000 millones de infracción por indemnización a pagar a la empresa Servitrans. Pero aquí hay datos muy curiosos que me gustaría que se supiera y que la comunidad osornina también tuviera la posibilidad de saber de qué estamos hablando acá. Cuando uno dice se demandó al municipio, aquí está demandado Osorno, está demandada la comunidad, estamos todos los osorninos, porque los recursos con que se va a pagar esta demanda inicialmente es con plata propia del municipio, que se genera a través de las contribuciones y a través de los tributos que pagamos cada uno de nosotros con nuestros impuestos, ¿cierto?, que se generan acá en Osorno, ¿cierto? Por lo tanto, yo me encuentro también demandado por la empresa, fíjate, y lo que yo le exijo al alcalde, le exijo a la comunidad que también planteen este tema y nos hagamos parte de exigirle al municipio, de exigirle al alcalde y a su equipo jurídico de que esto tiene que ser revertido en el tribunal de alzada en la Corte de Apelación en Valdivia. Esto no puede seguir más allá, porque hay situaciones que son muy, muy importantes que hay que me imagino. Yo te acepto todos estos puntos, pero a mí me interesa ilustrar un poco a la comunidad. Aquí el proceso de Servitrans ha sido un proceso complejo que tiene una serie de aristas que son desconocidas, poco informadas por los medios de comunicación, que lindan en la generación de suspicacias, de dudas o si no en actos que son absolutamente reprobables. Por ejemplo, hay un informe Posh que decía que esta empresa no tenía las capacidades para construir este relleno. El relleno finalmente no se está construyendo porque los terrenos, de acuerdo a Servitrans, no funcionan y de acuerdo a una empresa contratada por Servitrans, tampoco serían los adecuados para construir. Pero, ¿quién decide no mostrar ese informe Posh a los concejales? ¿O al alcalde mismo? ¿O sabía el alcalde de la existencia de este informe? Indudable que el alcalde lo sabía, porque este informe estaba en la carpeta, ¿no es cierto?, de participación de todas las empresas. Y este informe fue hecho por el mismo Banco Alemán solicitando, ¿no es cierto?, la importancia que tenía esta envergadura de esta obra. Y este informe indicaba precisamente ciertas condiciones que deberían cumplir las empresas. Y dentro de esto, justamente lo que le interesaba al Banco Alemán para poder prestar o pasar los 6.900 millones iniciales, era que efectivamente tuvieran una experiencia, y aquí en ese informe aparecía que no cumplía ese requisito. Ahora, ¿quién escondió ese informe? ¿Por qué ese informe no llegó al Consejo Municipal? ¿Quién toma la decisión? ¿Esta comisión técnica? Claro, la comisión técnica que evalúa, ¿no es cierto?, las licitaciones públicas, debió considerar como un documento administrativo
casi sancionatorio, fíjate, para poder tomar una decisión vamos avanzando. propia. ¿Quiénes estaban en esta comisión técnica? Mira, en este minuto, si tú me preguntas hace tantos años, no me recuerdo mucho yo te doy quién ya nombre está. y tú me dices si estaban o no estaban. Claudio Donoso, Claudio Donoso, sí, estaba Claudio Donoso. Carla Benavides, La Carla Benavides estuvo inicialmente en este proyecto y posteriormente tengo entendido que ya no participó más allá de lo que se hizo, y el Hardy director o Hardy Velázquez. Hardy Vázquez, el director de la DIRMAO y el jefe de finanzas de la municipalidad. Estas personas están entonces, el jefe de finanzas, ¿cuál es el nombre del jefe de finanzas? Sergio González Pinol. Ya, ellos participaron en esta reunión y esta comisión decide que el informe POG no era necesario informárselo a los concejales. ¿Es así? Claro, a nosotros no nos llega el informe. ¿Pero que quién nosotros toma la no- decisión? ¿En la comisión? Es que, fíjate que nosotros nunca supimos que existía un informe POCH. Primero, nunca supimos. ¿Por qué? Porque posteriormente, en ciertas indagaciones que hizo por ahí el diputado, hoy día diputado, en ese entonces Core, don Harry Jurgensen, él encontró este documento, el cual no fue entregado al Consejo Municipal para su conocimiento y poder nosotros tomar una muy buena determinación para poder desarrollar nuestro voto de rechazo o apruebo. Te aseguro. Pero a que mí, sí es- pero no, si eso nosotros lo sabemos. A mí me gustaría saber si es que tú tienes antecedentes de quién toma la decisión de que ese informe POCH no es vinculante, no es necesario que lo conozcan los concejales, no es necesario que lo conozca el Banco Alemán. ¿Quién Por ahí toma esa decisión o quién da esa instrucción? En una reunión por ahí se supo y se dijo el alcalde de que no era vinculante para la determinación de adjudicar o no el relleno sanitario. Bueno, este conocimiento de este documento lo tiene que haber tenido y lo tuvo a la vista del alcalde. Ellos sabían todo y la comisión técnica también, porque era un informe, como insisto, está en la carpeta, ¿no es cierto?, de las postulaciones. Ahora, ¿cuál fue la intención? De poder esconder ese informe que indicaba ciertas situaciones que a nosotros nos hubiesen ayudado mucho y favorecido mucho hoy día para no estar hablando de un fracasado, de un proyecto que nunca se hizo y que no se va a hacer, por lo menos con esta empresa, lo que yo planteé inicialmente. Y ese fue mi sustento del voto. Y posteriormente, bueno, todo el mundo sabe que el informe POCH apareció mucho después que ya se había adjudicado la licitación pública, y ni siquiera por la autoridad alcaldicia, sino que por una tercera persona que indicó este tema de que se le había escondido y ocultado esta información a los concejales. Vamos a suponer que el informe POG o POSH no existía. No, y tampoco influenciaba en que la empresa no tenía la capacidad para construir. Vamos a hacer esa suposición y vamos a eliminar el informe POSH de la conversación. ¿Usted leyó el expediente judicial que asigna que el municipio debe pagar una cantidad a la empresa Servitrans? ¿Leyó el expediente? Sí. Lo tengo completo, el tema y analizado, incluso el leyó? tema de la demanda, ¿Sí? me dice. Sí, lo leyó. Ok, sí lo tengo, la demanda. Servitrans argumenta que ellos hace 2 años atrás, ellos sabían que los terrenos no estaban aptos para construir. ¿Es así? Bueno, a ver, Ellos, aquí eso hay es una lo que ellos cosa dicen. es que ellos dicen, pero aquí hay una cosa que es muy importante saber. Bueno, lo primero que tengo que decir acá, que leyendo el informe que hace el juez y el fallo que hace el juez en primera instancia, la defensa del municipio fue muy pobre, absolutamente pobre, no hubo, ¿no es cierto? No, pero yo sí vamos a llegar a eso, pero a mí me interesa establecer lo siguiente. Apenas sube el intendente Harry Jurgensen, se reúne con el alcalde Jaime Bertín en el relleno sanitario, sí, donde se le pide un aumento presupuestario para construir los 2 alvéolos faltantes. Esa reunión existió. Yo fui como medio de comunicación, al igual que muchos medios de comunicación, a esa reunión, y la respuesta del intendente en ese momento era que no se le iban a asignar mayores recursos porque con los 2 alvéolos construidos se podía, y las utilidades que deje, se podía financiar los otros 2 alvéolos que funcionaban. Esto fue en abril de 1 o 2 años atrás. Para ese entonces, la empresa Servitrans ya sabía que los terrenos no eran aptos para seguir construyendo el relleno sanitario. Eso es la opinión de lo que dice la sentencia judicial o la declaración que hacen a través de los tribunales
la empresa Servitrans. ¿Eso es así? Exacto, eso es lo que ellos plantearon, eso es lo que ellos plantean y eso es lo que conlleva a ellos a una demanda posterior. Pero ¿Cuándo? los terrenos, había un informe muy importante de Serna Geomin, ¿Sí? que el municipio lo desechó en su oportunidad, indicando, y para eso se contrata la contraparte de Servitrans para decir de que efectivamente esta empresa tenía la razón. Indudable que la empresa que contrató, la empresa Servitrans, dio la razón a Servitrans de que ahí no se podía por un desprendimiento de terreno, en situaciones que Serna Geomin indicó que sí se podía hacer con algunas adecuaciones al proyecto y con algún tipo de adecuar de mejor forma la pasada de los camiones, que podría ser ahí con la vibración, que podría haber un desprendimiento de terreno. Pero eso se solucionaba en la obra, andando la obra con un mayor margen quizá de recursos, pero no 5.000 millones de pesos. Porque recuerda tú... El tribunal ha determinado en una primera instancia que Servitrans tenía la razón, que ahí no se puede construir. Eso es lo que está diciendo el tribunal. Por lo tanto, cuando el señor Bertín se reúne con el señor intendente a pedirle mayores recursos, ¿sabía el señor Bertín que no se podía construir ahí? Lo lógico, él ya sabía, ellos ya sabían que no se podía construir. Estaba pidiendo dineros para construir algo en un terreno que no se podía construir. Porque yo creo que muchas de las autoridades en ejercicio actualmente también sabían de que ese terreno, de que ya no se podía construir ahí por las indicaciones que hizo la empresa. Pero ¿cuál sería el objetivo de pedir recursos para construir en un terreno donde no se podía construir? Que eso es lo que lo que siempre me he preguntado, porque si yo tuviera la certeza de cuál era la intención, yo lo digo sin ningún problema, pero hoy día no la tengo. Lo que sí a mí me parece que fue un capricho del alcalde de poder seguir intentando de que se hiciera, argumentando mayor cantidad, inyectándole una mayor cantidad de recursos para no quedar mal ante todo el camino que había recorrido ese proyecto y donde él fue una de las principales personas que defendió este proyecto en los mismos municipios. Fue a explicar cómo era este proyecto, que era una cosa espectacular, que no había otro proyecto más emblemático y mejor de su gestión que era el relleno sanitario. Y yo creo que en ese sentido quiso mostrar e insistir en que ese proyecto se termine y se haga, y la única forma era lo que inicialmente la empresa estaba pidiendo, de 5.000 millones de pesos. Ahora, ¿cómo llegan a esa cifra? Esa es la otra pregunta del millón, porque tiene que haber un estudio, tiene que haber racionalizado, ¿no es cierto?, todo lo que había anterior con lo que quería el municipio y lo que quería la empresa. Ahora, ese relleno sanitario por 10.000 millones de pesos está una cifra importantísima de millones de dólares para poder ejecutar. Y quizá el alcalde Bertín en su momento tenía razón cuando decía que debíamos acostumbrarnos a invertir en millonarios proyectos y no en pequeños proyectos como se hacía en la gestión anterior. Sin embargo, una de las inversiones más importantes del alcalde Bertín ha sido la construcción de juntas de vecinos. Ahí hay una Nosotros siempre hemos dicho de que el municipio hace sedes sociales, pero la plata le llega de los PMU o de un fondo del gobierno regional a través de la Seremía de Vivienda, y le entregan los recursos. Entonces un proyecto sería muy malo no ejecutarlo cuando a ti te dicen ahí tienes 50 millones y haga una sede social. Si yo no la hago, sería ya demasiado evidente, ¿no es cierto? Me sigue haciendo ruido, yo quiero volver al tema de Servitrans. Me sigue haciendo ruido el hecho de que existe un informe POSH que decía que la empresa no tenía la competencia para construir o hacerse responsable de un proyecto de este tipo. Segundo, que la empresa Servitrans posteriormente, y en base a sus propios informes, como ha declarado en tribunales, sabía que no se podía construir ahí o tenía conocimiento de que no se podía construir, que sabiendo que no se podía construir, el alcalde Bertín insista en construir y solicitar mayores recursos que afortunadamente a la fecha no han prosperado, pero que podrían haber significado un daño ambiental tremendo si se hubiese construido en el caso de que la empresa hubiese tenido las competencias y los recursos. ¿Quién sería responsable de esta situación? Bueno, aquí el ente mandante, como siempre, el municipio quiso esquivar, ¿no es cierto?,
tu responsabilidad respecto a quién era el responsable de ejecutar esta obra. Y aquí en el fallo del magistrado de Osorno queda claro, es el único responsable del municipio de Osorno, porque si no hubiese sido así, no podría haber acogido inicialmente la demanda en contra del municipio, sino que tendría que haberla hecho en contra del gobierno regional. Situación que desecha y plantea que el municipio de Osorno es quien es el responsable de ejecutar, porque tenía un convenio mandato irrevocable. Por lo tanto, era la parte técnica responsable de cautelar, de hacer cumplir paso a paso el contrato, cosa que el municipio nunca hizo cumplir a la empresa. Si aquí hay un hecho puntual. O sea, yo obligo a una empresa y esa empresa se obliga a cumplir. Y esa obligación contractual el municipio nunca la quiso o nunca la ejecutó respecto a lo que era de hacer este relleno sanitario. Y ahí está la responsabilidad administrativa y la responsabilidad propia del alcalde, porque él es quien representa judicial y extrajudicialmente al municipio. Ahora, en este proyecto hay un inspector técnico que aparece por aquí, don Carlos González también. Y dentro de las defensas que hacen en este proyecto, fíjate que lo curioso es que el informe Poch no aparece en ninguna parte, por lo menos en este fallo no se discutió y yo no lo vi, porque podía haber sido un argumento para el municipio, para salvaguardar también los intereses de su patrimonio, en resguardo de que existía ese informe que indicaba. Entonces sería bastante sancionatorio para el municipio que haya desechado ese informe en primera instancia y posterior lo haya colocado dentro como una defensa de su demanda. Mire lo que vamos a hacer, Juan Carlos. Yo quiero que vayamos avanzando en esto. Vamos a hacer un llamado a aquellos abogados de la ciudad de Osorno que manejen este tipo de temas, que tengan conocimiento de cómo se litiga en las cortes y que puedan explicarnos si existe la factibilidad de jurídicamente analizar la competencia o el celo con que un equipo jurídico como el municipal hizo la presentación de los escritos frente a la demanda que está actualmente en primera instancia ganando Servitrans. Me gustaría que algún abogado me explique y me enseñe eso, y se puede contactar después por interno a través de semanariolocal@gmail.com o a través de las redes sociales. Nosotros estamos en las redes sociales para aclarar eso. Segundo, quiero preguntarte, Juan Carlos, si los temas que hemos planteado aquí o los puntos que yo te he planteado, ¿alguno era desconocido para el círculo municipal, específicamente para la mesa de los concejales? Estos temas fueron todos tocados en el Consejo. Este tema del relleno sanitario fue una bandera de lucha que tuve mucho tiempo respecto a que era necesario construir un relleno sanitario, pero en las condiciones que estamos y en las condiciones que se estaba ejecutando hasta ahora, porque fíjate que en una me responde el alcalde, y está en acta de consejo, me dice que están adelantando obras que iban en la etapa final. Entonces yo le digo, así un poco irónico, le digo, alcalde, pero ¿cómo van a adelantar obras desde la tercera o segunda etapa del otro alveolo? Es lo mismo que yo construya un edificio y empiece por el piso 8, sin hacer el piso 1 primero. Entonces, esas cosas son las que a uno les quedan dando vueltas. Esto fue sancionado, esto posteriormente nunca más fue tocado en el Consejo. No tengo yo indicio o conocimiento de que posterior de que yo haya dejado de ejercer mi función como concejal, se haya tocado. Ahora, ¿hay concejales aparte del suyo que hayan hecho un seguimiento a esto, que hayan planteado sus dudas, pero más que plantear dudas, porque plantear dudas para eso están las redes sociales, está la comunidad, estoy yo planteando aquí algunas dudas y algunas inquietudes porque me llama mucho la atención esto, pero dentro de los concejales, ¿hay alguien que haya, salvo ustedes, hecho acciones concretas para tratar de establecer una claridad con respecto a todos estos procesos? Yo recuerdo algunas discusiones, como tú lo manifiestas, dentro del Consejo, pero nada profundo, sino solamente como actuando de consultas hacia el Consejo, hacia el alcalde, respecto a ciertos temas. Recuerdo yo que los concejales en una oportunidad fueron todos los concejales a ver la obra, porque fue invitado por el alcalde, cosa que yo desistí. Me deseché la invitación porque le dije al alcalde que esa obra le iba a fiscalizar, y mientras tenga ese ejercicio iba a hacer mi trabajo y cuando termine también. Por lo tanto, de que haya llegado más allá este tema en el aspecto de fiscalizarlo como corresponde, con acuerdo a consejo, con consulta. Posteriormente yo dejé de ser concejal y no he tenido ninguna
comunicación con nadie en absoluto respecto a ciertos temas municipales. Pero me dejaste saltando la pelotita acá en un tema que nosotros, con un abogado que me ayuda a mí, hicimos un análisis y descarnamos este fallo, donde tú haces la pregunta si hay algún abogado o alguien que pudiera ayudar en este tema, cuál es la responsabilidad o cómo se defendió el municipio. Bueno, nosotros llegamos a que la municipalidad se defiende pobremente. Pues no reclama, ¿cierto?, la excepción del contrato no cumplido y presenta un documento de impacto de evaluación ambiental de la Seremi de Salud, esencial para su defensa, sin firma ni timbre. El juez no le quedó más remedio que desecharlo. O sea, una hoja a máquina cualquiera. Claro, un equipo jurídico que saque una fotocopia y la lleve ante un tribunal chileno, ante jueces y ante la parte contraria, tratar de demostrar que ese es un documento que a ellos les avala, totalmente absurdo. Esto no está ni en el silabario que leí yo. Por lo tanto, aquí hay un tema bastante que discutirlo. ¿Por qué presentan un documento sin firma ni timbre de una entidad responsable? Y sabes tú que uno de los temas, no sé si me estoy adelantando un poco, que tiene que ver que fíjate que el único camino, por eso yo creo que la municipalidad debe revertir esto en la Corte, el único camino que tuvo el juez, porque cuando habla el juez que el tribunal estuvo por rechazar los dos únicos fundamentos de la demanda presentada a inicio del 2019, y solo teniendo presente el decreto alcaldicio 300 del 10 de enero del 2020, ¿cierto?, configura y reviste el incumplimiento contractual de la municipalidad con la gravedad exigida por la ley, al constatar mediante dicho documento que el alcalde en forma unilateral dejó sin efecto el contrato con Servitran, dado cuenta que la municipalidad no tenía el ánimo de cumplir con sus obligaciones. Y esto lo deben haber sabido los abogados, porque mientras esté en litigio, claro, yo no puedo hacer acciones personalmente unilateral a una situación que se está litigando. Por lo tanto, yo me debo abstener, y el alcalde, en su forma de actuar que tiene, él lisa y llanamente, estando en litigio esta situación, él, posterior a lo que comienza este litigio, él le pone término mediante ese decreto, y ese decreto lo sanciona al municipio. Ahora, este decreto fue extemporáneo, digamos, al fallo o a que se inicia este tema. Por lo tanto, creo que ahí el municipio tiene una ventanita para poder recurrir y poder pedir de que esto no se sancione. Ahora, la responsabilidad absolutamente aquí es que el municipio, debido a que este fallo para nosotros adolece de errores sustanciales, fíjate lo que te digo, que para poder obligar al municipio a pagar esta indemnización, debe iniciar una apropiada defensa en la Corte de Apelaciones correspondiente, donde deberá presentar alegato a la altura de hacer valer las pruebas presentadas ante el juez. Aquí hay pruebas que el juez desechó fácil, porque no tenían los requisitos que solicita la ley. Por lo tanto, el incumplimiento de la municipalidad y la ley y redactar su fallo solo lo centró en el decreto 300, que fue unilateralmente entre el alcalde. Ahora, tú sabes que cuando uno presenta los documentos en un fallo, tiene que estar las carpetas con todos los antecedentes que uno va a presentar. Ahora, yo no sé si este decreto estaba o no estaba en el fallo, porque fue posterior, ¿me entiendes? Entonces, si la municipalidad no logra revertir este fallo, ahí hay una responsabilidad absoluta, y esa situación tiene que verse en otras instancias posteriores. ¿Cuáles son las instancias? Porque hablamos de instancias. Aquí hay situaciones que son bastante difíciles de digerir o de entender. Queda claro o se traza una línea que puede indicar que aquí hubo notable abandono de deberes, que hubo una negligencia inexcusable, que hubo poca preocupación o poco celo de nuestras autoridades, tanto los concejales que no realizaron una fiscalización, o el municipio que no dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, o la comisión técnica que no... ¿Quién es el encargado de perseguir finalmente las situaciones extrañas, anómalas o que infrinjan alguna normativa realizada por el municipio?
Bueno, lo primero que pasa acá, si llega a ser sancionado el municipio, aquí el Consejo Municipal tiene que tener una postura y tiene que tomar una situación y reservarse el derecho. El Consejo Municipal no ha tenido postura nunca con respecto a esto. Pero aquí hay un tema importantísimo que es el detrimento del patrimonio, porque a ellos les va a tocar votar si se pierde esta modificación presupuestaria. Recordemos que esto alcanza a un tremendo porcentaje del presupuesto del municipio. Estamos hablando de 3.000 y tantos millones. ¿Van a pagar los concejales con su bolsillo? No, los concejales... A ver, el tema es que aquí se habla de que la demanda es al municipio, no a personas. Por lo tanto, pero el municipio tiene personas que lo representan. Entonces, en la Constitución Política del Estado tenemos que buscar ese argumento y esa arma, ese resquicio legal que los concejales puedan, ¿no es cierto?, solicitarle al alcalde o hacer una demanda a quienes resultan responsables respecto a este tema de este detrimento que se le genera al patrimonio, porque una de las funciones de la fiscalización del concejal es cautelar el detrimento al patrimonio, es decir, que no se pierda la plata así como así dentro de las posibilidades que tiene de fiscalizar. Ahora, ¿han cautelado los concejales? En este minuto no hay ninguna cautelación porque hay una demanda, o sea, esto se pudo haber evitado. Pero en la historia de los últimos, tenemos concejales ahí que llevan 8 años o más. En los últimos 8 años, ¿los concejales han sido cauteladores del patrimonio municipal? Bueno, en cierta medida cuando uno fiscaliza, pero eso no tiene la razón específicamente de cautelar el patrimonio. Dice la ley claramente que la fiscalización, el objetivo es cautelar el detrimento de los patrimonios de los municipios. Los municipios no están obligados a pagar intereses, a no ser, en este caso, por un fallo. Pero aquí no se ha cautelado este tema. ¿Por qué? Porque hay varias cosas, como por ejemplo, me voy a salir un poquito, la cancha de patinaje. Hay una inversión también y ahí no se cauteló el patrimonio del municipio absolutamente nada. Y los concejales en ejercicio siguieron aportando recursos. Bueno, y en la otra arista que hay, por eso cuando uno comienza en este tema político, yo tengo varios antecedentes acá y uno de los más importantes que también el magistrado abre la ventana para que el municipio, fíjate, que no altera ya lo razonado, es decir, no altera el fallo, el municipio puede iniciar acciones legales en contra del gobierno regional, con la posibilidad que el gobierno regional le reintegre esos montos que el municipio va a pagar. ¿Me entiende? Entonces, ese es un tema que hay que analizarlo, porque el juez en su fallo lo deja de manifiesto y deja abierta esa posibilidad. Por lo tanto, creo yo que el municipio y el Consejo Municipal en este minuto debieron o deben iniciar una acción en contra del gobierno regional para cautelar los recursos del municipio, porque este es un proyecto que en el fondo, dentro de lo que es, ¿quién pasa las lucas? El gobierno regional. Y el juez, en su dictamen, así lo sanciona. Entonces dice, te voy a leer una partecita, dice, sin perjuicio de las acciones o derechos que ésta pueda reclamar en contra del gobierno regional de los lagos o contra quien corresponda en otro procedimiento. Es decir, el municipio tiene otro procedimiento, y ese otro procedimiento lo quiero entender yo. Si uno llega a ocupar un cargo al municipio en abril o mayo del próximo año, una de las primeras instancias es reclamar esta demanda en caso de que el municipio sea sancionado en la Corte Suprema y llegue a la Corte Suprema y tenga que pagar estos recursos. Ahí el nuevo cuerpo concejales que llegue va a tener que tomar acciones, ¿no es cierto?, reservarse el derecho de iniciar alguna acción en algún tribunal para perseguir las responsabilidades de todos aquellos quienes obraron o participaron en esta licitación pública, aparte de la autoridad que deje el cargo, porque recuerda que tú como autoridad administrativamente tienes 60 días, pero penal y civil los plazos son mucho más largos y uno puede iniciar algún tipo de situación ante un tribunal con la única finalidad de recuperar esos recursos. Imagínate 3.000 millones, 6.000 millones, estamos en pandemia. Es mucho dinero, es mucho dinero. Si lo trasladamos a canastas para tiempo de COVID, es mucho dinero y muchas canastas las que se entregarían a la ciudadanía. Juan Carlos, imagínate quiero hacerte algunas consultas. El alcalde se va en este próximo periodo, ¿no? Por ley. Sí. Los concejales se van todos también.
No, algunos concejales nomás, por ley, que son dos ¿Quiénes quedan? concejales. Bueno, Emeterio por más periodo y Carlos Vargas, que estaría cumpliendo, digamos, los 3 periodos continuos. Y el resto de los concejales todos estarían en condiciones de volver a repostularse al cargo, o sea, 6 concejales de 8. ¿Podrían esos ¿Entiendes? 6 concejales que se pueden repostular decir que no tienen responsabilidades frente a estas situaciones o la poca transparencia que se ha dado en torno a este proceso? En absoluto, pues, es lo que siempre yo le decía en el consejo. En absoluto Si significa que no lo pueden decir. ellos no tienen, ellos tienen responsabilidades. Ellos tienen responsabilidades porque están asumiendo un cargo que viene de su mandato a otro mandato. Ellos siguen siendo los mismos concejales, entonces habría que preguntar cuáles fueron las acciones que hicieron estos últimos 4 años respecto a este tema y a esta demanda. Ahora, eso es un tema sancionatorio, porque cuando yo era concejal le decía a los concejales, si el día de mañana nosotros nos demandan, ¿qué es lo que hicimos nosotros en el Consejo Municipal o como concejales para poder resguardar el patrimonio del municipio? Estas son las cosas que hay que analizarlas. Entonces, si alguno de ellos queda como concejal, va a tener que asumir esa responsabilidad, ¿no es cierto?, de este deterioro que va a recibir el patrimonio del municipio, los recursos. Se nos está terminando el tiempo, Juan Carlos, se nos está terminando el tiempo. Yo te quiero dar las gracias por haber conversado con respecto a esto. Los ejecutivos de la empresa Servitrans que se ganan la licitación al relleno sanitario son los mismos ejecutivos que se ganan la licitación para la recolección de la basura. No, a ver, Servitrans era una empresa que tenía ejecutivos que funcionaron durante este proyecto de relleno sanitario. Ellos fueron los que trabajaron este proyecto con el actual alcalde. Bueno, no sé la situación contractual que tuvieron con Servitrans, pero ellos dejaron de pertenecer a la empresa y formaron una empresa off record, una SPA parece, una sociedad por acciones, en tiempo récord, y se adjudican el manejo, ¿no es cierto?, del vertedero de Puraco, donde un día se vierte absolutamente toda la basura. Que está colapsado, que la autoridad sanitaria debiera sancionar, que... Sí, ahí hay un hecho también puntual que uno también le empieza a quisquillar y decir, pero cómo ellos mismos están en poco tiempo, no tienen experiencia como empresas para trabajar en relleno sanitario y absolutamente se adjudican una obra millonaria. También ahí se han hecho montones de trabajo, Claudio, para que la gente entienda, se han hecho un montón de trabajo con recursos propios del municipio. Bueno, ¿se está recibiendo basura que viene de Puerto Montt? Yo veo camiones de empresas privadas que pasan acá, veo de otras partes que vienen a botar basura. Ahora no sé si tienen contrato o no tienen contrato respecto a lo que es el relleno sanitario. Eso nunca se ha transparentado. ¿Quiénes botan la basura? ¿Quiénes vienen a botar? ¿O es un negocio el vertedero para poder ganar? Negocio, obviamente. Servitrans es la misma empresa que entonces que está recogiendo la basura, la que se tiene el relleno. Sus ejecutivos o sus ex ejecutivos son los que se adjudican la administración del actual vertedero. Ellos son los que la concesión de las luminarias, este trabajo de las luminarias, ¿también serían ex ejecutivos de Servitrans? Eso, creo que esa licitación está detenida por el tema de la gran cantidad de recursos que hay. Ahora, ese es un tema muy interesante de poder rebatirlo ante la opinión pública. ¿Cuál es la urgencia de poder cambiar las luminarias cuando estas se cambiaron más de 12.049 luminarias en Osorno y volver a cambiarlas con una inversión millonaria de 8.000 millones? Le voy a dar un dato con respecto a esto. Cuando salió hace poco tiempo las noticias a nivel nacional, el desfalco en algunas municipalidades con respecto al tema de la luminaria, Evelyn Matei declaró en televisión que las luminarias de Providencia se estaban adjudicando por 1.600 millones de pesos y ella consideró que eso era un gasto excesivo. En Osorno costó 12.000 millones de pesos 3 años atrás. 8.000, 9.000 millones más o menos en lo que era el contrato inicial con la empresa Saesa. Y una cosa curiosa, fíjate que dentro de mis solicitudes al Consejo fue de que las luminarias al final no son del municipio, que son como un arriendo que se paga. Y posterior a eso, terminando el contrato, Saesa podría disponer absolutamente de las luminarias y nos podría dejar hasta sin luz. ¿Hay funcionarios de Saesa o directivos de Saesa que estén trabajando en el municipio? Y un funcionario que sí, que está, que tengo entendido que sí, que llegó de Saesa,
que estaría trabajando en operaciones del municipio con un alto cargo entregado por el alcalde, ¿cierto?, para que trabaje en ese tipo de situaciones, y que sería uno de los que estaría trabajando también en este proyecto de las luminarias el recambio de las próximas luminarias que se estaría planteando. Esa es una cosa que no podemos aceptar. Tenemos pandemia, tenemos una demanda que tenemos que... Yo no sé cómo el próximo gobierno municipal, con qué recursos va a operar, si nosotros hoy día enfrentamos una demanda de 3.000 millones, que pueden ser 6.000, porque Servitran también fue en contra del fallo del juez en primera instancia y va a solicitar lo que inicialmente ellos pidieron, más de 6.000 millones. Claudio, imagínate 6.000 millones. Si nosotros perdemos 6.000 millones en época de pandemia, el año 2021, un nuevo alcalde va a tener una nueva mirada, un nuevo consejo, sí, claro. Tiene que tener una mirada como hoy día no se le ha dado, un tema social. Son temas que vamos a tener, o que el consejo, los ciudadanos de Osorno vamos a tener que enfrentar. Osorno, yo como ciudadano tengo que enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya nos hemos excedido en el tiempo. La idea eran 30 minutos, vamos en 42 minutos. Quiero terminar ahora ya. Lo voy a invitar para que en 15 días más nos reunamos nuevamente a través de esta misma plataforma y podamos conversar otros temas. Me interesa que se pueda levantar una mirada crítica con respecto a lo que ocurre en nuestra ciudad en todos sus ámbitos. Me interesa que la municipalidad o aquellas personas que han sido mencionadas puedan establecer un contacto con nosotros a través de las redes sociales, a través de esta misma plataforma, y entregarnos su opinión y aclarar estas dudas que usted está planteando y que yo también estoy planteando, porque tengo la curiosidad por saber cómo se va a desarrollar este proceso, qué está ocurriendo en la trastienda, quiénes toman las decisiones, por qué se toman tales o cuáles decisiones, ir mejorando también esto con la posibilidad de que emerjan nuevas caras que quieran ser concejales, nuevas personas que quieran entregar una mirada fresca al municipio sin que tengamos que repetirnos los rostros de aquellas personas que frente a esta duda no opinan, desaparecen, no dan la cara y aparecen solamente en determinados eventos y a la hora de cortar cintitas. Soy bastante crítico de la mesa completa de los concejales. Creo que hay algunos concejales que tienen familiares trabajando al interior del municipio y que son situaciones que deberán ser aclaradas, otras parchadas y no ocurre finalmente. La ley no lo permite y eso está en conocimiento del alcalde, tengo entendido. Entonces hay harto paño que cortar ahí y harta gente que debiera sumarse con su opinión y no permitir que ocurran hechos de estas características. Me refiero a hechos de poca claridad. Si se está cometiendo un delito, también sería interesante saberlo. Y si no se está cometiendo un delito, también sería interesante saberlo. Y si aquí lo que falta es capacidad de gestión, necesitamos saberlo para ver de qué forma orientamos a quienes sí tengan voluntad para realizar los cambios que son necesarios en nuestra comuna. Yo creo que esto cabe de Maduro de que este alcalde no ha tenido gestión y ha sido una de las más nefastas administraciones municipales que hemos tenido en todo este tipo de obras, con todo lo que ha pasado bajo puentes, con todo lo que se ha visto, con el tema del relleno sanitario, con la caída del puente Cancura, con la sobreexplotación de áreas, con obras que siguen sin construir. Lo que yo le pido al alcalde, transparencia, probidad en los actos administrativos, las grandes licitaciones públicas, donde seamos prohibitivos. Yo creo que a esta altura ya no se le puede pedir al señor Bertín nada porque es un alcalde saliente. Habrá que pedírselo a las nuevas autoridades para que asuman con un compromiso de investigar esta situación que ha ocurrido de aquí, desde hoy hacia atrás o hasta que se termine este periodo. Hay algunos rumores que llegan a través de las redes sociales de que ya se están preparando los concursos para dejar a algunas personas de confianza en cargos como funcionarios de planta, cosa que habría que ir analizando y revisando a medida que transcurre los días. Juan Carlos, yo le doy las gracias por haber estado con nosotros. A ti, Claudio, muchas gracias. Un saludo, un cariño. Juan Carlos Velázquez, entonces, compartiendo en este primer capítulo de Contingencia. La idea es poder conversar sobre temas que tradicionalmente no se conversan en los medios de comunicación o con una mirada muy parcial para no herir sensibilidades. El que quiere comer huevo tiene que romper la cáscara. En política, si usted quiere ser político, quiere participar de la actividad política, debe estar expuesto a la crítica y debe tener cuero duro para soportarla y templanza para responderla. Las pantallas, el micrófono,
el medio como semanario local tiene las puertas abiertas para si el señor Bertín, el señor abogado municipal, los señores concejales se han sentido tocados, ofendidos, denostados para solicitar su espacio, y obviamente se lo vamos a dar, no sin antes preguntar aquellas dudas que nos siguen pareciendo legítimos. Nuestra intención es informar, aclarar y motivar a que la gente participe de la administración de su ciudad, ya sea opinando o ya sea votando en un próximo proceso eleccionario. Soy Claudio Ojeda, esto es Contingencia, un programa financiado por el Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social, y este es nuestro primer capítulo. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¿Qué hacer si alguien de mi familia es diagnosticado y debe hacer cuarentena? Aísla al paciente en una habitación individual y bien ventilada. Utiliza la mascarilla en todo momento. Mantén la distancia de 1 metro. No compartas platos y utensilios de aseo. No permitas la entrada de visitantes. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Semanario Local presentó Contingencias, un debate local con mirada nacional, con la conducción de Claudio Ojeda, una producción independiente de Semanario Local.